Una de las ventajas de estudiar la Escritura de forma sistemática es que podemos sacarle riqueza a todo el hilo de pensamiento de los autores bíblicos. Uno se pregunta si a veces no nos hicieron un tan buen favor a la hora de dividir los textos de la Escritura como los dividieron. Uno suele pensar que asume que Efesios 1 tiene un tema, pero ya le iniciaron un nuevo capítulo, como en un libro, puede iniciar otro tema. No es el caso de Efesios 2. Hace 8 días terminábamos de repasar casi por 15 sermones Efesios 1 y hemos llegado a Efesios 2 y lo que usted puede ver que nuestro capítulo empieza con ¿qué palabra? ¿Y eso qué le indica? Que es continuación de lo que venimos viendo arriba. Así que por un momento tratemos de tomar ese título, ese 2 que hay ahí, y anulémoslo en nuestra mente, porque el punto es que la idea sigue. El apóstol, o más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ha querido que todos los creyentes reconozcamos la riqueza de los dones espirituales que tenemos en Cristo. Esas bendiciones espirituales que ninguna mente pudiera comprender a cabalidad, pero que se nos dejan ver en enunciados maravillosos en este capítulo 1, para que nosotros entendamos, hermanos, que si algún bien, alguna bendición, nosotros los creyentes vamos a tener o tenemos o tendremos, es solamente porque Dios nos ha visto en Cristo, y de ninguna manera los bienes que tenemos nos han venido por quienes somos nosotros en sí mismos. Es tan importante para el Espíritu de Dios que usted y yo comprendamos lo que somos y lo que tenemos en Cristo, que mueve al apóstol Pablo a orar continuamente para que los creyentes podamos entender las riquezas que tenemos. Por eso él ora, pidiendo que el Señor le conceda a la iglesia un espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento, para que la iglesia pueda entender aquellas bendiciones que tienen de Dios. Y aquí llegamos a un pico muy alto, donde podemos divisar de una manera cristalina el poder de Dios. Recuerda que esa es una de las cosas que se espera que el creyente sea consciente. Dios espera que los creyentes seamos conscientes del poder de Dios que opera en nosotros, que operó en Cristo, pero que han operado en nosotros nuestro beneficio. Y aquí el apóstol Pablo quiere describirnos más específicamente o más puntualmente una de esas operaciones del poder y de la gracia de Dios en los creyentes. De manera que Él quiere llevarnos a un pico muy alto, pero el apóstol mismo sabe que nosotros no entenderíamos la riqueza de lo que nos va a decir, a menos que entendamos el contexto en el cual esta riqueza se presenta. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, recuerden que en ustedes está operando el poder de Dios. Ese poder que operó en Cristo también opera en ustedes. Y quiero que sepa cómo operó el poder de Dios en ustedes en un asunto muy específico, al darles vida. Pero yo les quiero decir eso. Mire la gracia de un Dios amoroso dándonos vida cuando estábamos en profunda miseria. Y aquí es donde entramos al capítulo 2, para el cual, hermanos, vamos a rogar un momento al Señor nos ilumine. Padre nuestro, queremos acercarnos a tu palabra
con reverencia y sabiduría. Queremos, Señor, que Efesios 2 se abra ante nuestros ojos con claridad y nos permita ver un ejercicio del poder de Dios que opera en los creyentes de una forma más plena, oh Padre. Así que ayúdanos a entender la forma como tu palabra argumenta y que nosotros podamos hallar toda riqueza en tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo. Amén y amén. Los traductores de nuestras Biblias fueron conscientes de nuestra debilidad a la hora de comprender argumentos supremamente largos. Cuando nos acercamos a la forma como el apóstol Pablo hace sus argumentos, encontramos que a veces nos es difícil seguir toda la idea de su pensamiento, y lo mismo ocurre en el capítulo 2. Entonces los traductores, los que tradujeron la escritura de los idiomas originales a nuestro español, asumieron que no pudiéramos entender esa avalancha de noticias que nos da el apóstol a menos que añadieran una nota a forma o con el propósito de ayudarnos a entender. Por lo que en el versículo 1, las palabras Él os dio vida son una añadidura del traductor. Originalmente esas palabras no se encuentran. Si usted tiene una Biblia de estudio, seguramente le van a poner esas palabras en cursiva o le van a poner una palabra que le diga: estas palabras no aparecen en el original de la escritura. Y a nosotros nos parece que el texto debió dejarse tal cual es. De manera que si leyéramos como lo dice el original, en el versículo 1, dice lo siguiente: y a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, etcétera, 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 etcétera. La idea del apóstol en el capítulo 2 es hacernos una descripción de nuestro estado natural antes de podernos decir las buenas noticias. Es decir, el apóstol lo que quiere decirles: mire, y cuando ustedes estaban muertos conforme al mundo, en compañía de los impíos, siendo calificados como hijos de ira, allí y en ese estado y en esa condición, Dios les dio vida. De manera que no era necesario, creo yo, dar las buenas noticias al comienzo si hubiéramos seguido el argumento del apóstol. Así que así vamos a leer al texto. Realmente creemos que nosotros no apreciaríamos los dones de Dios a menos que entendiéramos cuál es nuestra condición natural. Y ya entendemos que lo que el apóstol quiere que usted y yo sepamos es que el poder de Dios operó en nosotros dándonos vida espiritual. Pero no pudiéramos nosotros comprender la magnitud, la riqueza de lo que es tener vida espiritual, a menos que entendamos con toda claridad cuál es nuestro estado natural. Cómo somos usted y yo tal cual como venimos al mundo. Y allí es donde el Espíritu Santo lleva nuestros ojos. Pudiéramos decir que son como golpes de martillo, uno tras otro. El apóstol Pablo en su descripción empieza a mostrarnos un cuadro que se va volviendo cada vez más negro, más deprimente, una cosa tras otra, para mostrarnos las profundidades de la miseria humana. Es decir, la desgraciada o desventurada condición de toda la raza humana, de todo ser humano, no importa quién sea, no importa su cultura, no importa su edad.
Es como si usted estuviera delante de un médico. Usted fue al médico porque le dolía las encías. Pero entonces el médico, viéndolo bien, le mandó algunos exámenes además. Y él, con los resultados en mano, empieza a describir parte tras parte su mal. Algo así como, ¿sabes que vas a perder los dientes por la caries? Todos los vas a perder. Pero hay una infección en tus cuerdas bucales. Están muy mal. Se van a afectar irreparablemente. Pero además de eso, tus pulmones, ellos están muy dañados, ¿sabes? Y los riñones, cálculos en los riñones. Y además de eso, tienes problemas del colon y principios de reuma y más. Y entonces, no sé cuál sería tu posición en esa silla frente al médico. Es como si cada vez que dijera algo, tú sientes un golpe de martillo, uno tras otro. Pues, hermanos, para el Espíritu Santo o al Espíritu de Dios le pareció que antes de que usted y yo entendamos el poder de un Dios amoroso que operó trayéndonos vida espiritual, a Él le pareció que primero nos debe describir el terrible estado de lo que se llama allí muerte espiritual. Así que hoy vamos a ver, le hemos llamado así, la designación genérica de nuestro estado natural. Y cuando hablo de designación genérica, vamos a usar una designación que el apóstol hace en rasgos generales. Aunque después de esa, y en 8 días, vamos a ver la designación particular de nuestro estado natural. Pero por ahora vamos a hacer referencia a cómo el Señor habla de nuestro estado natural y usa unas palabras genéricas. Hablo genéricas porque estas palabras incluyen otras más. Y la palabra de Dios dice, y cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Queremos resumir cuál es el estado natural de todo ser humano? No importa su edad, vuelvo y digo, si es niño, si es anciano, no importa su estado natural, tal cual como venimos al mundo, quiere escuchar de Dios la designación y cómo Él resume la existencia natural. Pues para Dios todo ser humano tiene esta característica, está muerto en delitos y pecados. Por supuesto que desde el versículo 2 el apóstol Pablo nos va a aclarar qué significa más propiamente, que es estar muerto en delitos y pecados, pero bástenos el día de hoy hablar de esas palabras. Lo que significa estar sin Cristo, o lo que significa no estar en Cristo, lo que es no ser regenerado, lo que es no haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe, lo que es un ser no justificado, el que la Biblia llama impío o impenitente, o el hombre natural. Estas dos palabras, hermano, muertos en delitos y pecados, son palabras que están preñadas de muy malas noticias. Son expresiones genéricas, pero incluyen muchas malas noticias. Están reveladas aquí y no se nos deja a la imaginación suponer qué es eso de estar muertos en delitos y pecados. Antes de proseguir, note usted estas palabras. ¿Había meditado usted que el pecado es un delito? Es un delito. En otras palabras, pecar es cometer un crimen, un delito. ¿A quién aquí le gustaría llevar sobre sí el título de un criminal? Pero Dios mira a todo ser humano y le da esta noticia naturalmente. Tu naturaleza con la que viniste a este mundo es que estás muerto, que eres un delincuente, un criminal delante de Dios.
¿A quién le gustaría llevar delante de los hombres el título de delincuente? ¿A quién le gustaría llevar ese título delante de Dios? Y no solo hablamos de uno, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, porque nuestros delitos son muchos, nuestros pecados son muchos. El pecado es una transgresión, un delito, una ofensa, pero es catalogada como tal porque es hecha delante de la persona más importante que existe, Dios. Tú puedes delinquir ante los hombres y recibirás tu castigo, por supuesto, pero ningún hombre puede arrojar sobre un crimen un castigo infinito, pero Dios sí, por supuesto. Y todos los pecados son hechos delante de Dios. Y eso nos hace a nosotros no un criminal, sino el peor de los criminales, de los delincuentes, porque cada pecado es hecho en contra de la santidad de Dios. Nuestra mente jamás debería minimizar lo que en la Biblia no se minimiza. Y usted puede leer con sus ojos, muertos en vuestros delitos y pecados. No estamos muertos en los delitos de otros. No venimos aquí como pecadores gracias a nuestros abuelos o padres. Yo no tuve la culpa, ¿sabes? Yo soy víctima de una maldición generacional. Yo soy así por mi abuelo o por mi tatarabuelo. Por eso soy así. No, si hay algo que podamos llamar propio, algo como nada más en la vida, son nuestros delitos y pecados. Eso es nuestro, vuestros delitos, son nuestros. No podemos excusarlos, no podemos delegarlos. Piense, hermano creyente, usted que hoy está en Cristo, si esa es su manera en que usted confiesa sus pecados. Usted va al Señor y le dice, perdone, Señor, mis delitos contra ti. Yo tal vez sea un buen ciudadano, la justicia tal vez no pueda señalarme de un delito, de un crimen, pero lo soy, Señor, delante de ti. Tú me ves así, perdona mis delitos, mis pecados. Pero si usted, amigo, que hoy nos visita, no ha venido a Cristo, no es otra cosa lo que Dios ve en su corazón. Los niños aún, los niños que hoy viven en sus pequeñas mentiras, en sus pequeños odios, en sus pequeños orgullos, ellos son o cometen delitos y pecados. Así los ve Dios a ellos también. Tenemos un himno que canta así, ¿no? Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. No son palabras que se pusieron para hacer muy bonita la melodía. Estas palabras deben abrumar nuestro corazón. Pero dejando eso a un lado, quiero que hablemos de la palabra muerte. Solemos escuchar a muchas personas que no le temen a la muerte. Tal vez usted ha escuchado personas diciendo, no, yo no le temo a la muerte. Bueno, en un sentido puede que eso sea verdad. Los creyentes de alguna manera no tenemos el temor que otros tienen a la muerte, pues todos los creyentes tenemos la esperanza de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero en otro sentido, si una persona afirma que la muerte y la vida le parecen lo mismo, que cuando alguien muere le da igual que si vive, que si no siente algún escozor pensando en el día de su muerte, o que no se estremece al ver esa realidad alrededor cuando le dicen, ¿sabe quién murió? Tal persona. Si alguien no se afecta por eso de alguna manera, entonces o está cauterizado en su conciencia, que puede ser, está en el estado de locura, o está tratando de presumir, que es lo más común. La muerte es una palabra de la que no se puede disimular su fealdad. Es una tragedia la muerte, es una calamidad.
Y cuando la Biblia usa una palabra para describir nuestro estado natural, usa la peor palabra que puede tener nuestro diccionario: muerte. Muerte. Es tan fea esa palabra, horrible. Lo terrible es que la palabra de Dios afirma que es la condición de todo ser humano, quien quiera que sea. La muerte espiritual nos es tan común a todos, no importa quién sea usted, no interesa en este momento si usted es rico o pobre, si es hombre o mujer, si es adulto o niño. Si algo se puede afirmar de los seres humanos, es que en un sentido están muertos, y lo están en el aspecto más importante de su existencia, muertos espiritualmente. Ahora, la Biblia cuando habla de muerte, ¿qué quiere decir? Bueno, al menos 3 cosas la Biblia quiere decir con muerte. La primera es separación. Para la Escritura, cuando habla de muerte, está hablando de separación. Por un lado, significa estar separado de algo. Cuando uno muere, ¿qué es lo que se separa? Pues se separa el cuerpo del alma o espíritu. Pero también puede ser separación de la comunión con Dios. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre comió del fruto, ¿y qué ocurrió? ¿Quedó tendido en el piso? No, por supuesto que no. El Señor lo sacó del Edén. Eso significa que el hombre quedó separado de la comunión con Dios. Y aquí en Efesios 2:1 es otra manera de ver una separación. Es una muerte en pecados que nos deja a un lado del carácter y la ley de Dios. Pero básicamente, hermanos, para la palabra de Dios, la palabra muerte es estar uno separado de la fuente de vida. Estamos hablando, por supuesto, de Dios, de Dios. Usted ha tenido la oportunidad, hermano, de tal vez tomar un fruto y arrancarlo del árbol. Y ese fruto es solo cuestión de días. Y él empieza, es decir, diría yo que a partir de que se arranca empieza su proceso de descomposición. Ahora usted va a la fruta después de 20 días, después de haber sido arrancada, y no encuentra un cuadro halagador, ni a la vista ni al paladar. Pero si eso ocurriera por más tiempo, piense el resultado. Pero el asunto, hermanos, es que Adán fue el fruto arrancado del árbol del fuente de la vida. No es nuestro caso, porque nosotros, nuestra experiencia no es haber estado injertados y luego arrancados. Eso fue con Adán. Nosotros somos el fruto de un fruto podrido. De eso se trata, hermanos, que hemos sido arrancados, es más, no hemos sido arrancados, nacimos arrancados de la fuente de la vida. Tal vez haya personas desde pequeñas muy dadas a la religión, puede ser que sí, o muy morales, o con un temperamento muy amable, pero independiente de eso, todo ser humano ha nacido muerto espiritualmente. Ese día nuestros padres se regocijaron porque nos vieron nacer, gloria a Dios por eso. Pero si hubieran tenido ojos espirituales, hubieran dicho, ¡ay de él! ¡Ay de él! Porque vino al mundo otro ser desligado de la fuente de vida. Este estado de muerte es un estado de separación radical de Dios. Y cuando hablo radical, estoy hablando desde la raíz misma. Nosotros no tenemos por naturaleza ningún vínculo que nos conecte a Dios. Ninguno, estamos separados de Él. Es un estado, por lo demás, lamentable, porque en este estado podemos tener capacidad para cualquier otra cosa, menos capacidad para los asuntos que tengan que ver con Dios, con la fe. Usted puede decir, no, mi hijo es un angelito. Bien, dígame si a su angelito él le da ganas de orar solo. Déjalo encerrado con sus juguetes 1 hora, a ver si lo encuentras orando, buscando a Dios, clamando a Dios. Dime si él te pregunta, papá, enséñame la voluntad de Dios. Dime si eso lo trasnocha a él, o si no tuviste que ayer mandarlo a acostar, o si no él se hubiera quedado despierto viendo televisión.
Esos son nuestros niños, así nacen. Si tú no les enseñas a orar, ellos serán como bestias que no oran, que no buscan a Dios. Tú debes recordarle sus primeros años: antes de comer debes orar, antes de comer debes orar. Y aun cuando lo enseñe, pasarán momentos cuando van y comen, como comen los animales del campo. Si eso es lo mejor de nuestra raza, nuestros niños que son inocentes, que no han vivido la vida, ¿cómo somos nosotros, hermanos, usted y yo, que hemos visto y experimentado y nos hemos revolcado en el pecado? Muerte corre por nuestras venas, hermano. Muerte corre por nuestras venas. Usted puede ser muy vivo en otros asuntos, pero en la parte más importante de la vida estamos separados de Dios. ¿Pero quiere algo más grave? Es Dios quien se separa de nosotros. Pero la Biblia, cuando habla de la palabra muerte, no solo habla de separación, sino de cierta inactividad. Es la manera como relacionamos más la palabra muerte, ¿verdad? Inactividad. Si algo está quieto, si algo no se mueve, si algo está inactivo, decimos eso está muerto o inerte. Bien, la Biblia también habla de muerte en el sentido de inactividad. Alguien muerto está inactivo, está cesante, no participa, no influye, no opina, no obra, no tiene iniciativa, no tiene capacidades ni facultades. Es el significado más obvio que le damos a la palabra muerte. En el caso del ser humano, el ser humano está inactivo en cuanto a la comunión con Dios. Hermano, ¿puede usted tener comunión con un muerto? Es decir, vaya y cuéntele sus problemas, hágale la visita, cuéntele un chiste si quiere, haga lo que quiera con una persona muerta, a ver qué tipo de comunión puede tener usted con él. Dígale, y me llamas, ¿no? No hay comunión, porque está muerto. ¿Me hago entender? Está muerto. La gente no piensa así de sí misma. Ellos piensan que en el fondo todos tenemos una buena disposición para el Dios de la Biblia. Pero las Escrituras señalan que en cuanto a la vida para con Dios, en los términos de Dios, es decir, tener un corazón para Él, un verdadero amor a Él, un servicio verdadero a Él, la Biblia dice, estamos muertos, inactivos. La descripción que hace Romanos 8:7 de muerte es esta. Porque, ¿qué dice la Escritura? Los designios, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemigas de Dios los pensamientos de nosotros? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni qué, ni tampoco pueden. No podemos, hermano, no podemos. Nuestra naturaleza no se sujeta a Dios porque no quiere, pero tampoco puede, hermano. No puede subordinarse. ¿Ha intentado enseñarle a una ballena a volar? No pierda el tiempo. Primero, no quiere. Seguro no va a querer, ¿sabe? Y lo segundo, hermanos, no puede. Usted enséñele, instrúyale, entrénela, haga lo que quiera. Y no podrá volar jamás. Usted puede enseñar, usted puede instruir, usted puede reprender, usted puede enviarle miles de bendiciones o calamidades a un individuo y él no vendrá a Cristo, nunca vendrá a Cristo. No quiere, pero no puede hacerlo. Está muerto. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Somos más
que caballos briosos, al menos ellos pueden ser domados. Nosotros no. Jeremías 13:23 nos habla de una imposibilidad. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Cambiará el leopardo sus manchas a voluntad? Dice el profeta, así vosotros podéis hacer bien estando habituados a hacer mal. Es una pregunta retórica, es decir, no puedes. El día que el etíope a voluntad se vuelva blanco, el día que el leopardo a voluntad mude su piel, tal vez tú puedas hacer bien, pero no puedes. No tenemos más capacidad que el leopardo para abandonar sus manchas que nosotros para abandonar una vida pecaminosa. Salmo 14:2, hermanos, son palabras del salmista que luego en el Nuevo Testamento rescata el apóstol Pablo. Y aquí, hermano, no es una visión entre hombres, no es que el profeta se puso a pasear delante de los hombres para ver, no. Salmo 14:2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué miró desde los cielos? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo hay. Dios mira a la humanidad. Dios mira desde el cielo, donde las cosas se ven mejor, con sus santos ojos, que todo lo ven, que todo lo escudriña. Él mira todas las cosas, a ver si encuentra uno, aunque sea uno, hermanos, uno. Él no pide dos, no, uno. Y no lo encuentra. Dios afirma el lugar a llegar, el camino a seguir, y la carne no obra, no actúa, no se dispone, porque en última instancia ni siquiera no puede. ¿Puedes tú de un salto alcanzar la luna? Tú me dirías, no. Bueno, le doy la oportunidad, use los saltos que quiera. Le doy esa oportunidad. Inténtelo a partir de hoy. Use las oportunidades que quiera y alcance la luna. Y los hombres, hermanos, estamos tan destituidos de la gloria de Dios que podemos saltar cada vez, y dice la Biblia, y siempre nos quedamos cortos para alcanzar la gloria de Dios. Tal vez muchos de ustedes han experimentado querer modificar su vida espiritual para solamente ver cómo más ánimo tienen para el pecado. Esa aversión a las cosas espirituales, ¿a qué se debe, hermano? ¿A la muerte espiritual? Si tuviéramos vida, tendríamos niños a los 12 años tal vez, frecuentando el templo, haciendo preguntas, tratando de mirar la voluntad de Dios, como fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué encuentras haciendo a los niños hoy? ¿Qué encuentras haciendo a los adultos? ¿Por qué muchos viven en su indiferencia? ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos no pueden ver la riqueza del Evangelio? ¿Por qué algunos hay que empujarlos para las cosas de fe? ¿Por qué cuando es la hora del devocional familiar hay pereza, hay mala actitud? ¿Por qué hay que insistir demasiado para que la gente venga a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué la gente puede escuchar ese tipo de cosas y salir de este lugar a mirar televisión el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Significa una cosa, hermanos: muerte hay en ellos. Muerte hay en ellos. Estamos tratando de definir la palabra muerte según la Escritura. 1, separación. 2, inactividad. Y 3, ¿quién lo va a pensar? La Biblia también habla de la muerte como actividad. Por un lado, estar muerto significa inactividad, no hacer nada.
Y por otro lado, la Biblia habla de la muerte como estar muy activos, pero en el pecado, por supuesto. Es una actividad pecaminosa e intencional y tan obstinada como pudiera serlo. Vivir en pecado y ser activo en él nunca es llamado vida en la Escritura. Romanos 8:5 nos habla que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Nota usted esa actividad que hay allí? O sea, uno no es pasivo. En la muerte espiritual uno no es pasivo. A ninguno de nosotros nos pasa el pecado. Ay, fue algo que me pasó. No, me pasó es que usted está en la calle y empezó a llover. Eso tal vez le pase. Pero el pecado, hermano, es una actividad voluntaria. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque sigue diciendo el apóstol, el pensar de la carne es muerte. Y yo quiero alumbrarlo allí, en este texto, en el capítulo 8 de Romanos, tanto el versículo 6, desde el 5, porque los que son de la carne piensan, y esa palabra subráyela, piensan en las cosas de la carne, y el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, usando la misma palabra que se tradujo como piensan, porque el pensamiento de la carne es muerte, y el versículo 7 hace lo mismo usando la misma palabra, por cuanto los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. De manera, hermanos, que el pecado también hace referencia al ejercicio voluntario de ocuparse en las cosas de la carne. Y lo interesante de Romanos 8 es que no habla ni siquiera de obrar. ¿El pecado está en qué? En dónde se pone la mente. Eso ya es catalogado como un pecado. Esa actividad incesante del pecado, llevando por las tuberías de nuestro ser el pecado a cada rincón, sean pensamientos, sean sentimientos, sean obras, el pecado es una actividad. Esos caminos, cada camino que anda fuera de la voluntad de Dios, cada palabra ociosa, todos los sí cuando Dios dijo no, cada excusa, cada inconformidad es una actividad contraria a Dios. El asunto es que la Biblia nos dice, eso en general es lo que pasa en nuestro estado natural. No, no es eso. La Biblia dice que es todo lo que pasa en nuestro estado natural, no lo que pasa en general, o la mayoría de veces. Dice, lo que estamos entendiendo es que eso es lo que pasa naturalmente. Somos el árbol al que usted le puede poner, amarrar lo que quiera, y su tronco siempre nacerá torcido, siempre torcido. Por supuesto que no en todos está la misma intensidad, a veces con menos, a veces con más, pero siempre hay actividad. Piensa en esto. Yo no estoy queriendo solo hacer sentir mal a los niños, pero es muy importante que ellos se conozcan. ¿Qué hay en el fondo de las pilatunas infantiles? Y dígame si no es lo mismo que en el fondo hay en los grandes y escandalosos pecados. Piensa que tu niño tenga la fuerza de un hombre de 30 años y en lugar del carrito en su mano tenga un machete. ¿Qué ves allí? Que tu niño no está jugando cuando le pega a su hermanito. Él quiere acabarlo. Lo que pasa es que tiene las fuerzas de un niño y un carrito en la mano. ¿Ha llegado tu hijo con algo que no es suyo a casa? ¿Por qué nos caen tan mal los nule? Porque tomaron lo nuestro y se lo llevaron a su casa. Por eso mismo.
Pecamos desde el nacimiento y lo haremos, hermanos, y lo haremos hasta nuestro último suspiro. Y le hablo aun cuando usted sea cristiano. Nuestra existencia temporal no va a conocer otra realidad más que la realidad del pecado. El día que nacimos, acordémonos o no, fue recibido a este mundo un pecador. Y el día que usted cierre sus ojos, un pecador habrá muerto. Usted será recibido en el cielo, no por la ausencia de pecado, sino por la justicia de Cristo, si usted es creyente. Pero no diga, al menos esta última fase de mi vida la viviré incólume, sin pecado, sin mancha, sin mácula. Eso no será así. Usted y yo, el más valiente que esté aquí, cristiano, el más maduro, el más experimentado, tendrá que clamar: Señor, ayuda mi incredulidad en este último momento. Yo quisiera que esta mañana su alma fuera impactada por estas palabras: muertos en delitos y pecados. Es una designación genérica. Ni siquiera el apóstol ha empezado a describir qué es esto. Es genérico. Son palabras generales. Pero bástenos hoy escucharlas y entenderlas para ver la magnitud de nuestra condición natural. No debemos hacer oídos sordos a este tipo de declaraciones. Le aseguro que usted no necesita saber cada uno de los particulares para alarmarnos cuando usted escucha la palabra SIDA. No sé si usted diga, bueno, todavía no me impacta, dígame los particulares. No, si usted escucha esa palabra, es más, si la escucha con relación a usted, ya, basta, la designación general. Pues hermano, he aquí algo más grande que el SIDA está aquí. Muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Usted puede pensar del pecado de forma distinta. Aún puede que usemos ociosamente la palabra pecado para referirnos a algo tierno. No sé cómo podemos hacerlo. Cuando vemos algo tierno decimos que, ay, qué pecadito. Hermano, esa palabra está reservada para lo peor que salga de su boca. Es lo peor, estamos confesando crímenes, delitos delante de Dios. El pecado no tiene nada que ver con algo tierno. ¿Qué le rescatas al SIDA tú? ¿Qué le rescatarías al pecado? Es solemne saber que muchos de los que están aquí no estarán en el reino de Dios. No estarán. Dios quiera que todos aquí lo estén, pero la verdad es que no nos vamos a encontrar todos en el reino. ¿No es solemne esto? Que el día de mañana despediremos a un individuo que jamás volveremos a ver por la eternidad, y tú sabrás dónde estará él. Eso es solemne. ¿Y por qué él estará allá en ese lugar eterno, sufriendo? Porque pasó de este mundo muerto en delitos y pecados. No hay nada tierno en ello. No hay nada de pecados blancos o no tan graves. No hay nada de pilatunas infantiles cuando hablamos del pecado. Dios mismo se refiere al pecado como muerte, como crimen. Lo más miserable que le ha ocurrido al ser humano, que puede arruinar una vida ahora y la puede arruinar por la eternidad. Yo sé que tenemos una lista de hombres y mujeres legendarios por sus crímenes y atrocidades. Hay niños malos que les pegan a los demás. Hay personas dedicadas a las estafas. Hay gente que gana la vida robando, matando. Y yo no quiero desconocer la gravedad de esos pecados. Pero hermanos, hoy, aquí y ahora todos estamos en una misma bolsa. No importa por qué pecado estás en esa bolsa. Estamos en la misma bolsa, llamado pecadores. Pecadores.
Yo te puedo preguntar esta mañana, hermano y amigo, ¿qué es más grave, comer de un fruto o asesinar? Es fácil, ¿no? Es más grave asesinar, pero yo te digo que la humanidad quedó sumida en miseria por comer de un fruto, no por un homicidio. Porque el mismo Dios que prohibió tomar una vida, le dijo al hombre, de ese árbol no comerás. Eso es pecado, no importa por donde rompas la cinta. Si por el lado más grueso y escandaloso o por el lado más débil y secreto, somos pecadores. Si alguien no ha venido en arrepentimiento y fe a Cristo, su condición natural lo arruinará por la eternidad. En otras palabras, querido amigo, ¿quieres ir al infierno? No hagas nada. Como estás perfectamente adaptado para una eternidad sin Cristo. No tienes que esforzarte. Solo tienes que seguir viviendo como hasta hoy. No tienes que hacer nada, niño, joven. No tienes que hacer nada. Como venimos al mundo, tenemos la figura de una ficha que casa exactamente en un lugar en el infierno. Así es, así es. No tenemos que hacer nada. Usted puede ser un hombre común y corriente, pero es un pecador, y esa es una gran realidad que usted debe solemnemente evaluar esta mañana. Si no está en Cristo, no importa si es un viejo, un joven, un niño, arrepiéntase de sus pecados, no piense livianamente del pecado. ¿Sabe? Escúcheme, usted llorará por sus pecados. Usted se lamentará de sus pecados, y cómo rogamos que llore antes de que se muera por ellos. Porque si usted llora y se arrepiente de sus pecados, hoy hay salvación. Pero que llorará por sus pecados, llorará o hoy para hallar salvación, o el día de mañana cuando no haya nada que hacer. Pero escúcheme lo siguiente, hermano, y escuche lo siguiente. Y Él os dio vida cuando estabais en esa condición, hermanos. Y Él os dio vida cuando estábamos así, así. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. No teníamos la capacidad para alcanzar el remedio. Y a personas así, Dios dio vida juntamente con Cristo. Fue de esa condición terrible, terriblemente pecaminosa, miserable, que Dios se compadeció de gente así, separada de Él, inactiva para las cosas de Él y muy activa para el pecado. Así los vio y así les dio vida. Lo que Dios hizo en nosotros lo cambia todo, hermano. Todo. Hoy y ahora y por la eternidad. Por eso yo no le creo a los cristianos pálidos. No puede haberlo. No me digas que tú puedes ser un hombre pálido y no comprometido con Dios sabiendo esto. No me digas eso. No me digas que a pesar de saber eso y creer que crees, no oras, no adoras, no sigues a Cristo. No me digas que ahora entiendes estas realidades y dices que estas realidades han llegado a tu vida, pero que sigues siendo el mismo con tus pequeños proyectos y deseos. No me digas eso, eso es mentira. Porque los que hemos sido resucitados, hermano, entendemos que después de ese día las cosas no son iguales. No son iguales. Hemos pasado de muerte a vida, y estar muertos y vivos no es lo mismo. Y no se vive igual, y no se piensa igual, y no se mira a Cristo igual, y no se mira al pecado igual. Porque hemos pasado de muerte a vida por la gracia de Dios. Ninguno lo pidió, ninguno lo merece. La gracia de Dios se atravesó un día en nuestro camino y nos dio la vida. Gloria a Dios por eso, hermano. Si Dios no hiciera nada más por nosotros,
hoy, y hoy cerrara la fuente de todo beneficio que nos da, hoy la cerrara, ¿sabe qué, hermano? Nos iríamos con el mejor regalo a la eternidad. Y pudiéramos, antes de morir de hambre, de sed, de lo que sea, nuestro último suspiro decir, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si eso es lo único que hizo Él por mí, lo hizo todo, hermano, lo hizo todo. Démosle gracias a Dios, hermanos, esta mañana por esto.